Partamos con la clasificación de la curva. Así que aquí abajito pongamos como clasificación. Entonces, clasificación de mi curva, pongamos aquí gamma. Bueno, cuando hable siempre de curva, por ejemplo, le va a llamar gamma, y esta curva permite se puede expresar de forma matemática, y ahí nos daría justamente esa función R, que yo les mostré recién. Y de hecho, bueno ahí le voy a dar una observación que iba a decir ahora. Entonces, primero veamos la clasificación. Entonces, vamos a decir que una curva es suave si justamente esa curva, si yo la derivo, en este caso una vez, de hecho, bueno, si una vez, entonces va a ser continua. Es decir, va a ser de clase, si es suave, entonces es de clase C1. Entonces, pongamos aquí, va a ser suave si existe una parametrización C1. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo mi curva R, como ejemplo, tengo mi curva R de t, y yo esta la derivo, y veo cómo se comporta esta curva en el intervalo a, b, y si es continua esta nueva función de acá, entonces vamos a decir que va a ser de clase C1, justamente en este intervalo. ¿Y por qué se le llama suave? Porque justamente al darle esta propiedad de acá, decir que va a ser de clase C1, estamos diciendo de que la curva no va a tener como punta muy fea, no va a ser como una cosa como así, sino que al darle esta propiedad va a hacer que la curva sea como una cosa como así, que sea más suavecito, no tenga estas puntas feas así, sino que sea algo como algo así. Entonces, usualmente cuando uno vea como curva, la dibuje, se van a ver cosas como, se van a ver como cosas, como ejemplo así, no sé, algo bien suavecito. En cambio, esto sería lo que sí ocurre. En cambio, algo que no ocurre, vamos a poner esto un poquito más acá. Cuando uno le da esta propiedad, hay que ocurran cosas como esta. No sé, una cosa así, y después otra así. O sea, pueden existir este tipo de curvas, pero no van a ser suaves. Entonces, esto de acá no va a ocurrir. Digamos que esto no ocurre y esto sí ocurre. Entonces, cuando sean curvas de este estilo, van a decir, ah, son curvas suaves. Y de hecho uno va a sacar su derivada y va a ver con qué continua, porque en cada coordenada va a ser continua, entonces, ah, ya, sí, es suave. Esa sería una clasificación de la curva. Hay otra clasificación que se llama la curva regular. Vamos a ir a la otra página. Entonces están las curvas regulares. Estas nos dicen que además de ser de clase C1, también cumple la propiedad de que la derivada con respecto a t, siempre su norma va a ser mayor que 0. Entonces, pongamos aquí que va a ser regular si existe una parametrización C1 en el intervalo a, b, tal que la derivada en t, bueno, no solo su derivada, sino la norma de la derivada siempre va a ser mayor que 0. Y esto va a ser para cualquier t que me tome dentro del intervalo. Estas van a ser las curvas regulares. Estas usualmente me van a servir para definir después más adelante unos vectores en especial, que van a ser los vectores tangente, normal y binormal, que probablemente quizás alcancemos a ver esta clase o a principio de la otra. Entonces nos va a servir justamente porque esos vectores van a estar divididos por la norma. Entonces, porque van a ser vectores unitarios. Entonces vamos a necesitar que justamente esa norma sea distinta de 0. Por eso que aquí se va a pedir eso. Entonces van a ser las curvas regulares, las que además tienen esa propiedad. También vamos a tener las curvas simples. ¿Y cuáles van a ser estas? Estas van a ser las curvas que nunca se intersectan. Que no sé, puedo tener, por ejemplo, una curva que se está moviendo, algo así, y una curva simple nunca le va a ocurrir algo como esto. Es decir, nunca se va a intersectar en sí misma, sino que siempre va a ser algo así. Pero el hecho ya de que se empiezan a intersectar, no sé, como un 8 o algo así, qué sé yo, entonces eso ya no sería una curva simple.
Entonces, bueno, esta, además de ser C1, entonces, bueno, va a ser una curva simple si existe una parametrización C1 en A, B y es inyectiva. De hecho, agregándole la propiedad de inyectividad, estamos asegurando que justamente no se va a intersectar nunca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo dos T distintos, no sé, pues tengo T1 y tengo T2, y van a ser los dos distintos. Entonces, necesariamente por la inyectividad estoy diciendo de que la curva tiene que ser distinta. Es decir, que la curva nunca se van a tocar. Y lo mismo al revés. Por ejemplo, si estoy diciendo que esta curva nunca se van a tocar en estos dos parámetros, entonces significa que estos dos parámetros tienen que ser distintos. Entonces también va a ocurrir para el otro lado. Entonces va a ser un sí solo sí. Entonces, así que la curva no se intersecta. Intersecta a sí misma. Entonces, hagamos aquí un dibujito. Por ejemplo, va a tener dos casos. Entonces, una curva simple va a ser una cosa que simplemente nunca se intersecta. Pero una curva no simple sería algo, por ejemplo, así. Ahí se está intersectando dos puntos. Por ejemplo, acá y acá. Entonces, fíjense que, por ejemplo, que la curva ya no se parte acá. Aquí este sería R de A. Entonces parte acá, se empieza a mover, mover, llega acá y aquí vale R de T1. Entonces se sigue moviendo y sigue moviendo y en el tiempo T2 se vuelven a chocar. Entonces vuelve a ser acá en R de T2. Entonces para dos tiempos distintos la curva va a ser igual. Por eso que se pide que sea inyectiva para que no ocurra esto. Porque con la inyectividad uno está asegurando que esto no va a ocurrir. Por ejemplo, porque estoy diciendo que para dos tiempos distintos nunca se van a tocar. Eso es en otra palabra lo que estoy diciendo. Porque estoy diciendo, en cambio en este dibujito de acá, estoy diciendo que con dos tiempos distintos sí se están tocando, sí son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner que llega por acá y toca aquí en R de T1 y después se sigue moviendo, pasa por acá, llega hasta acá y se vuelve a tocar aquí en T2. Entonces, para tiempo distinto, las curvas son iguales en ese punto. Entonces, este es igual a esta otra de acá. Y vuelve a ocurrir después lo mismo por acá. Entonces por eso es que se le pide que se inyectiva, para que no ocurra esto de acá. Y siempre sea algo de este estilo. Entonces serían las curvas simples. Y además vamos a tener otra más, que van a ser las curvas cerradas. Sí, curvas cerradas. Entonces, esta curva, bueno, estas no necesariamente tienen que ser de clase C1, pero lo que sí es que siempre el inicio y el final tienen que ser iguales. De ahí justamente van a ser cerradas. Entonces, van a ser cerradas si admite una parametrización tal que el inicio va a ser igual al final. Entonces, justamente, bueno, en este caso es súper sencillo de entender. Porque, por ejemplo, ya estoy aquí, tengo aquí mi punto inicial, RDA. Entonces se empieza a mover la curva, se empieza a mover, hace sus cosas, qué sé yo. Puede ser regular o no regular, o simple o no simple, da igual. Se está moviendo y llega el punto final sería el punto de inicio. Entonces, a uno dice ahí que el RDA va a ser igual a RDB. Entonces, ahí justamente aquí tendría una curva cerrada. O en una curva mucho más simple sería, por ejemplo, un círculo. Por ejemplo, que parte en un puntito, forma un círculo y nuevamente llega al inicio de la trayectoria del círculo. Bueno, ahí esto claramente no se ve como un círculo, pero es para entender la idea. Entonces ahí también sería una curva cerrada. ¿Y por qué? Porque encierra un sector. Entonces, pongamos que aquí como dibujito.
Bueno, aquí me faltó poner que esto sí ocurre y esto no ocurre. Solo eso. Bueno, entonces en este dibujito, como ejemplo, una curva cerrada va a ser algo, no sé, algo así. Que justo en el punto inicial y el punto final, R de A va a ser igual a R de B. Se tocan en el inicio y en el final. Entonces esto sí ocurriría con una curva cerrada y esto no ocurriría con una curva cerrada. Por ejemplo, este sería R de A y este sería el final, R de B. Entonces ahí claramente una curva cerrada porque no están cerrando ningún sector. En cambio aquí sí están cerrando un sector. Sí son iguales esos dos puntos. Y además vamos a tener otra clasificación que va a ser como una combinación de las dos últimas, que van a ser las curvas cerradas simples. Que entonces van a ser curvas que justamente se van a tocar solamente en el final. Y nunca se van a intersectar en otro punto. Entonces, de hecho, vamos a poner aquí como un tercer caso de este dibujito de acá, antes de poner la otra clasificación. Y ahí que justamente se puede tener, no sé, si aquí tengo el inicio, esto se puede mover, se puede intersectar a sí misma y llegar acá, al final. Entonces son igual el inicio y el final. Solo me pide eso, que sea el inicio y el final sean iguales. Pero perfectamente se pueden intersectar, como ejemplo en ese punto ahí. Entonces esta curva acá sería, por ejemplo, cerrada, pero no simple. Porque recordemos que las simples son las que justamente no se intersectan. Entonces vamos a tener una última clasificación que van a ser las curvas cerradas simples. Entonces van a ser una curva cerrada y simple. Si es cerrada y es inyectiva. Recordemos, como les dije recién, que la inyectividad me asegura que justamente nunca se intersecten en un punto. Entonces, el único lugar en el que se van a intersectar en este tipo de curva van a ser en el final. Por ejemplo, van a ser en ese puntito ahí. Pero cosas como esta no ocurrirían en una curva cerrada simple. Cosas como esta sí ocurrirían en una curva simple. Es decir, solamente se intersectan en el final y nunca se intersectan en otro punto. Entonces, va a ser cerrada inyectiva en el intervalo A, B. Entonces veamos unos pequeños ejemplitos de curva. Así que, ejemplo. Entonces, vamos a tomar dos parámetros, A, B. Pongamos mejor alfa, beta, para no confundirlo con los A, B del intervalo. Solo va a tener dos parámetros alfa y beta, mayores que 0. Y con esto me voy a definir la curva alfa coseno de t, beta seno de t. ¿Y dónde me voy a definir esta curva? Me la voy a definir en el intervalo 0, pi medio. Es decir, desde 0 hasta 90 grados. Entonces, esta va a ser, esta parametrización con este intervalo acá va a ser justamente un cuarto de una elipse. Entonces, pongamos aquí entre paréntesis, esta curva es un cuarto de una elipse. En este caso va a ser como una cosa así. De hecho, por ejemplo, fíjense que esto parte en 0. Entonces, el inicio va a ser en t0. Así que en t0 yo debería reemplazar aquí 0 y 0. Y 0. Entonces, por ejemplo, ahí tendría el primer punto, donde parte justamente la curva. Entonces, bueno, en este caso, si pongo aquí el 0 acá, bueno, el seno de 0 sabemos que es 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces aquí nos quedaría simplemente el vector alfa, 0. 0 por esta parte de acá y alfa porque, bueno, solamente sobra el alfa. Entonces en un inicio vamos a tener este puntito de acá. Alfa, 0. Esto va a ser en el eje X. Eje Y. Y el punto final va a ser en pi medio. Veamos aquí que está el pi medio. Entonces uno reemplazaría aquí, por ejemplo, el pi medio, pi medio. Y bueno, aquí en el pi medio el coseno va a ser 0 y el seno se hace 1. Entonces sería el vector que nos quedaría en el final. Sería el vector, como que otro color, el vector 0, beta. Así que
justamente la curva que va a definir, o sea, la curva que se va a obtener con esta parametrización va a ser una cosa como así. O sea, como que se va parte acá y se empieza a mover, 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 mover. El t se empieza a mover y llega hasta pi medio. Y llega hasta acá. Ahora, fíjense, por ejemplo, si al t le hubiese dado un intervalo mucho más largo, no sé, hubiese puesto aquí medio pi medio, hubiese puesto pi. Entonces esta cosa llegaría, por ejemplo, como hasta acá. Sería así. Ahora, por ejemplo, si aquí pusiera 2pi, entonces hubiese hecho un recorrido completo. Hubiese hecho una cosa así. Que hubiese dado una elipse. O bueno, aquí no es, no es como una elipse, pero en el dibujo perfecto no quedaría como una elipse. En este caso, se van fijando que justamente donde me defino el parámetro t va a ser justamente cómo se mueve la curva. Entonces en este caso va a ser una curva que se mueve hacia allá. Y llegaría acá. Y ese sería el sentido. De hecho ahí nos vamos a dar cuenta que el sentido justamente va a importar. Entonces en este caso parte sería un sentido antihorario. Y también nos podemos dar cuenta de que esta parametrización de acá satisface la ecuación de una elipse. De hecho, vamos a ir a la otra página. Entonces, como observación, podemos apreciar que la curva r de t satisface la ecuación de una elipse centrada en el 0, 0. Y recordemos que la ecuación de una elipse en este caso era r de 1 al cuadrado. Bueno, en este caso r1 vamos a poner que va a ser la primera coordenada de la curva r. Y esto va a estar partido en alfa al cuadrado más r de 2 al cuadrado partido en beta al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Y recordemos que esta es la ecuación que satisface una elipse. Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos acá, en este caso el R1 sería alfa coseno. Entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, alfa coseno de t al cuadrado, partido en alfa al cuadrado. Y el R2 sería beta seno, pero en este caso está al cuadrado. Así que sería cuadrado al cuadrado, partido en beta cuadrado. Así que se nos van estos de acá. Yo quería justamente coseno al cuadrado más seno cuadrado. Es decir, nos queda la clásica identidad trigonométrica, es decir, igual a 1. Así que justamente al reemplazar la coordenada de esta parametrización se satisface justamente la ecuación de una elipse. Y además, de hecho, de esta ecuación nos podemos dar cuenta de que una curva no solamente tiene una parametrización. De hecho, puede tener muchas parametrizaciones. Uno se puede definir la parametrización que uno quiere para justamente definir una curva en especial. Entonces, voy a ir un poquito para atrás. Entonces, en este caso, por ejemplo, para definir esta trayectoria de acá, nosotros definimos esta función de acá, esta curva. Pero uno podría definirse otra curva que haga exactamente lo mismo, que haga la misma trayectoria. Entonces, en el caso de esta trayectoria no son únicas la forma de la parametrización. Entonces veamos, por ejemplo, otro tipo de curva parametrizada que me va a hacer la misma trayectoria. Entonces, de hecho, pongamos aquí como observación. La parametrización no es única. Es decir, se puede construir otra función, llamémosle, no sé, bueno, cambiémosle el nombre, pongamos, porque le puse R, pongamos, no sé, C, una curva C. Puedo definir otra curva C de t que describa la misma, pongamos la misma trayectoria. En este caso,
En este caso, como tenemos la ecuación de la elipse, esta de acá, que le escribí recién, R2 al cuadrado partido en beta al cuadrado igual a 1. De esta misma ecuación puedo definirme, puedo, por ejemplo, despejar en cualquiera de estas dos variables y de ahí definirme una nueva curva. Entonces, por ejemplo, en este caso podría perfectamente definirme, o sea, podría, por ejemplo, despejar, por decir algo, R1. Entonces, por ejemplo, si yo despejo aquí R1, me va a quedar, bueno, si tiro, en este caso tengo que tirarte para el otro lado, me queda R1 al cuadrado partido en alfa al cuadrado igual a 1 menos R cuadrado, R2 al cuadrado partido en beta cuadrado. Entonces ahora multiplico, bueno, aquí de hecho puedo aplicarle la raíz, me queda R1 al cuadrado, o sea, R1 partido en alfa igual a más menos 1 menos R2 al cuadrado beta cuadrado. Y de hecho aquí puedo factorizar, o sea, puedo multiplicar por alfa y me quedaría más menos, bueno, más menos alfa 1 menos R2 al cuadrado beta cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me puedo definir ahora una nueva curva? Yo podría decir, bueno, la primera coordenada va a tener esta forma. Y la segunda coordenada, bueno, la primera va a tener esta forma y esta parte acá le vamos a llamar t. Y la segunda coordenada simplemente va a ser t. Por decir algo. Entonces, puedo definir, en este caso, yo le dije que la nueva curva se llama c de t y esta va a ser R1 de t, R2 de t. Entonces el R1 en este caso me lo va a definir de esta forma. Se va a hacer, en este caso vamos a ponerle más, porque nos encontramos en la parte positiva. De hecho en el dibujito de acá, bueno, en todo el dibujito, fíjense que nos encontramos en la parte positiva del eje X. Así que vamos a elegir en este caso la parte positiva de la raíz. Entonces nos queda esto al cuadrado partido en beta cuadrado. Y el R2, en este caso, puedo definírmelo. De hecho, aquí debería poner, por ejemplo, R2. Pero van a ser, como son curvas parametrizadas, dependen de un parámetro t. Entonces, aquí el parámetro t, que yo me elijo para R2, por ejemplo, podría ser la forma igual a t. Entonces, esto simplemente es una elección. O sea, aquí yo podría decir que este va a valer t. Entonces, si este vale t, significa que aquí R2 también vale t. Este caso va a ser al t al cuadrado. Entonces en este caso aquí me definí, bueno, de esta forma, el R1 y el R2 podría definirlo simplemente como t. Entonces aquí yo estoy eligiendo la forma de la curva y me va a dar exactamente la misma parametrización, o sea, la misma trayectoria de la curva. Entonces, de esta manera, CDT describe la misma trayectoria. Que en este caso yo les dije que, de hecho podríamos escribirlo aquí como CDT igual a toda esta cosa acá, para que esté más ordenadito. Pongamos esto más acá. Y esto así. Entonces, en este caso, el t, bueno, esto se va ganando con la práctica, obviamente. El cómo uno se puede ir definiendo curvas. Usualmente en los ejercicios uno ya va a tener una curva definida, pero como digo, a medida que uno va haciendo más ejercicio, uno como al ojo puede ir viendo cómo crear curvas. Entonces aquí yo me creé esta curva a partir de la ecuación de la elipse, porque justamente de la trayectoria que estoy describiendo es una parte de la elipse. Así que obviamente ocupé la ecuación de la elipse para crear justamente esta parametrización de acá. Donde esta parte de acá, yo la despejé de esta forma porque justamente este es R1, en la primera coordenada. Y esta parte de acá la elegí, esta fue como la elección que elegí, justamente. R de 2 de t, justamente lo elegí como t. Pero perfectamente pude haberlo elegido como t cuadrado. Entonces aquí sería como ejemplo t a la 4.
Y obviamente me va a describir la misma curva, aunque lo que va a cambiar va a ser los valores del intervalo en el que está definido t. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a partir con... partimos en 0, porque fíjense que si yo pongo t igual a 0, este se me va a poner 0, y aquí se va a hacer 0, entonces toda esta parte va a desaparecer, y simplemente me va a quedar 0, y esta parte de acá me va a quedar alfa. Entonces justamente sería de nuevo la misma parte de acá. Sería el inicio. Entonces el t me lo defino, este nuevo t por así decirlo, me lo defino en el 0, y va a llegar hasta... ¿hasta dónde llegaría? Llegaría hasta beta. Porque justamente si yo pongo beta, entonces esta parte de acá va a ser beta al cuadrado. Entonces esta parte de acá me va a quedar 1. Entonces va a ser 1 menos 1. Por este 1 de acá. Entonces toda esta parte de acá se me hace 0. Y aquí me queda beta. Y ese justamente sería el punto final. Entonces justamente recordemos que el punto final era 0, beta. Entonces en este caso, con esta nueva curva me definí otro intervalo. Entonces el nuevo intervalo va a ser 0, beta. En cambio en la parametrización anterior no era 0, beta, sino que era de 0 a pi medio. Entonces para esta parametrización voy a tener justamente este intervalo y me va a definir esta curva. Y con esta otra parametrización, esta que definí acá, voy a tener este otro intervalo y me va a dar exactamente la misma trayectoria. Entonces si yo dibujo, nuevamente me va a quedar aquí, por ejemplo, yo le dije que si tengo el t igual a 0, entonces aquí voy a tener alfa, 0. Y si después tengo el t igual a beta, va a llegar aquí a 0, beta. Entonces va a ser exactamente la misma trayectoria. En ese sentido. Y aquí de hecho podría definirme otro tipo de parametrización y debería tener exactamente lo mismo. Podría tener exactamente la misma curvatura. Entonces, la idea, el concepto que quiero que saquen de acá es que una trayectoria se puede definir con muchas funciones. Muchas funciones. O muchas trayectorias, muchas curvas parametrizadas. Entonces, eso. Ahora que vimos este ejemplo, vamos a definir otra cosa, que se llama la longitud de curva, que de hecho nos va a permitir calcular el largo que tenga una trayectoria. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide todo ese perímetro de ahí. Entonces, todo eso lo voy a hacer con una fórmula, que de hecho va a ser una integral. Así que vamos a ir a la otra página para definirlo. Entonces, sigamos en la otra página. De hecho, bueno, así haciendo un paréntesis, aquí igual podríamos que igual no puse como una conclusión así en este ejemplo. Entonces, como conclusión, antes de definir el tema de la longitud de curva, como para concluir, pongamos aquí por lo tanto, R de t y C de t describen las mismas o la misma trayectoria. Así que una curva puede estar parametrizada de varias maneras. Todo va a depender de usted. Todo depende obviamente, como le dije, todo esto se hace con la práctica. Entonces, después con la práctica ustedes van a poder definirse varias curvas para una misma trayectoria. Y de hecho, con lo que vamos a definir ahora, con la longitud de curva, nos vamos a dar cuenta de que dos trayectorias, o sea, dos curvas parametrizadas, como ejemplo esta y esta, si yo le saco su longitud de curva con la fórmula que les voy a dar ahora, va a dar exactamente el mismo valor. A pesar que estas dos son distintas. O sea, son distintas en como la forma de estas dos curvas. Por ejemplo, esta, si uno la ve con esta de acá, claramente se ven distintas. Pero como les dije, describen la misma trayectoria y van a describir exactamente la misma longitud de curva cuando uno haga el cálculo. Entonces ahora veamos la longitud de curva.
Entonces longitud de curva. Entonces, el objetivo de esto, justamente como le dice el título, es calcular la longitud de una trayectoria en general. Entonces, sea justamente una curva parametrizada, digamos R, definida en el A,0, o sea, en el A,B, y con 3 coordenadas o con 2 coordenadas, es decir, está en R3 o en R2, una curva parametrizada regular. En este caso, usualmente vamos a estar trabajando con curvas regulares porque yo quiero que la derivada, la norma de la derivada de la curva sean distintas de cero. En este caso, que sean mayores que cero. Entonces recordamos por la clasificación que les di recién, que curva regular significa que la derivada va a ser mayor que cero. Entonces va a ser una curva regular y también vamos a pedir que sea simple. Simple en un inicio para no tener problemas con que se intersecte en sí mismo. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando aquí en R3. Y como les dije, bueno, aquí puedo tener un inicio y la curva se empieza a mover, qué sé yo, empieza a hacer una trayectoria y llega acá, a RDB. Entonces, la idea, el concepto para poder obtener una fórmula que me permita encontrar la longitud de esta trayectoria va a ser la siguiente. Va a ser, por ejemplo, que toda esta trayectoria de acá yo la voy a particionar, como que la voy a dividir en pequeños puntitos, como estoy dibujando acá. Y en esos pequeños puntitos yo voy a calcular la longitud que existe entre, por ejemplo, este punto y este punto. Veo cuál es su longitud, es decir, cuánto mide esa parte ahí. Después cuánto mide desde este punto a este punto de acá. Y así. Voy calculando como la longitud de cada uno de estos de acá. Entonces, en teoría, si yo hago esto, debería obtener como una aproximación a esa longitud de curva. Entonces, bueno, aquí como pequeño recordatorio de cómo funcionan los vectores en R3. Por ejemplo, este puntito de acá, yo podría escribirlo de esta forma. Por ejemplo, ese sería el vector RDA, el que parte en el origen y se dibuja hasta acá. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a particionar esto en distintos puntitos, como lo había escrito recién. Entonces, por ejemplo, este de acá, pongamos que va a ser R de T1, por decir algo. Entonces, esta cosa va a ser como así. Este sería como el vector R de T1. Entonces, el vector que me define justamente esta parte de acá va a ser la recta de estos dos vectores. Entonces, por ejemplo, esta parte de ahí, que la dibujé con azulito, sería justamente R de T1 menos R de A. Así que la longitud de ese pequeño segmento de acá va a ser justamente la norma de esa recta. Entonces aquí sería, si yo quiero su longitud, tendría justamente la norma de R de T1 menos R de A. Entonces podría hacer esto con cada uno de los puntitos. Entonces, después podría hacer, por ejemplo, hacerlo con este segmento, después con este segmento y así. Voy obteniendo una aproximación más o menos de la curva. Así que si yo después sumo todo lo largo de todos estos segmentos de acá, debería obtener justamente la longitud de curva. Una aproximación de la longitud de curva. Entonces, de esta manera, vamos a tener que la longitud de, pongamos de R, va a ser, pongamos aquí como una aproximación, la suma de cada una de estos, de la longitud de estos segmentos. Entonces pongamos aquí R de TI más 1 y R de TI, donde I se mueve desde el 0, pongamos hasta aquí N. Entonces, donde T de 0, bueno, donde R de T0 va a ser justamente R de A. Y R de Tn va a ser justamente R de B. Entonces, aquí va a ser el inicio de la curva y este va a ser el final de la curva. Entonces, me voy a ir sumando cada una de la longitud de los segmentos. Entonces,
como le dije recién, sumo esta longitud, esta longitud, esta longitud y así. Voy sumando cada una de estas de acá. Entonces, si las sumo todas, voy a obtener una aproximación. Digo una aproximación porque justamente tomar estas longitudes no es exactamente igual a la curva. Por ejemplo, si me tomo esta parte de acá a esta parte de acá, me estoy saltando toda esta parte de acá. Entonces, por eso que no va a ser una aproximación y no va a ser exactamente igual. Entonces, la idea para poder construir una fórmula que me permita calcular la longitud de curva va en ir haciendo cada vez más puntitos dentro de esta trayectoria. Entonces, ya no voy a tener solamente estos de acá, estos puntitos de acá, sino que no sé, pongamos que, ¿cuánto hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hay 16 puntos. Supongamos que ahora tengo el doble de esos puntos. Entonces ahora voy a tener, por ejemplo, otro acá y así. Como que le agrego el doble. Entonces obviamente con estos nuevos puntos que voy agregando, debería obtener una longitud mucho más aproximada. Mucho mejor. Con un valor mucho más aproximado al verdadero una longitud de curva. Entonces, esto lo vamos a hacer hasta infinito. Entonces, uno va a particionar justamente esta trayectoria hasta que sean infinitos puntos. Y de ahí vamos a construir justamente una fórmula. Entonces, uno puede tomar exactamente esta misma cosa de acá. Y esta suma la hacemos hasta infinito. Dentro, obviamente, de esta trayectoria. Y al hacer justamente el límite tendiendo a infinito de cada uno de estos puntos, para calcular justamente esta longitud de curva, uno va a convertir esta suma en una integral. Obviamente me va a saltar todos los pasos técnicos para poder construir esa fórmula, porque tampoco no es el propósito del curso, sino más bien ocupar esta fórmula. Entonces, una vez que uno aplica el límite, es decir, uno particiona a infinitos puntos, uno obtiene la siguiente integral. Entonces, si la partición se hace cada vez más fina, es decir, el n lo hago tender hasta infinito, justamente la longitud de esta curva R va a venir definida como la integral desde A hasta B de la norma de la derivada de justamente la curva y de t. Entonces, uno, por varios pasos matemáticos, que como dije no les voy a especificar, uno puede pasar de algo de este estilo a algo de este estilo. Cuando uno vuelve muy fina justamente la partición que hice en mi curva. Entonces nosotros vamos a ocupar esta fórmula acá para calcular la longitud de una curva. Y por eso yo les pedía que fuera una curva, de hecho yo le dije al principio que fuera una curva regular. Porque justamente queremos que esta cosa acá sea distinta de cero. De hecho que sea mayor que cero. Porque si es cero en algunos puntos significa que la integral va a ser cero. Entonces nosotros no queremos eso, justamente. Queremos calcular una longitud. Entonces esta cosa acá va a ser la longitud de la curva R entre A y B. Entonces esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a ocupar para hacer este cálculo. Y además también vamos a ocupar esta fórmula o una muy similar para después aprender a reparametrizar. Que de hecho ahí le podemos explicar de qué se trata el tema de la reparametrización. Entonces, como en el ejemplo anterior yo les mostré dos curvas parametrizadas que me dan la misma trayectoria, como observación uno puede demostrar de hecho que justamente con esas dos curvas distintas me va a dar exactamente el mismo numerito. Es decir, me va a dar la misma longitud. Entonces creamos esto como una observación. Observación. La longitud de la curva R no depende de la parametrización escogida. Pongamos que escogida por la persona.
O sea, obviamente la curva que uno construya tiene que estar bien construida. O sea, tiene que estar construida a partir de una ecuación o a partir de una cierta coordenada. Entonces, veamos un pequeño ejemplo de esta observación. Entonces, vamos a ir a la otra página. Entonces, ejemplo. Entonces, tomemos la misma curva anterior. Que en este caso sería... Bueno, en este caso tomemos la más simple. Para no complicarnos tanto la vida, el alfa y el beta. Vamos a tomarlo igual a 1. Entonces, en este caso, la elipse se convierte en una circunferencia. Entonces, la elipse pasa a ser una circunferencia en sí de radio 1. Entonces, la primera curva que yo le escribí, que en este caso para alfa y beta igual a 1, va a ser coseno de t y seno de t. Y la segunda curva que yo escribí era raíz de 1 menos t al cuadrado. Y la segunda coordenada era t. En este caso, esta se mueve, el t se mueve desde 0 a pi medio. En este otro caso, t se mueve desde 0. Yo le había dicho desde 0 a beta, pero recordemos que el beta ahora lo estoy tomando como 1. Entonces va a ser desde 0 a 1. Y las dos, si yo las dibujara, me darían exactamente el mismo dibujito. Y en el mismo sentido. Es decir, con mismo sentido me refiero a que las dos parten en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Entonces, para calcular su longitud y ver que sus dos longitudes son iguales, hay que calcular su derivada, de acuerdo a la fórmula de longitud de curva. Entonces, por ejemplo, la derivada de esta de acá sería en la primera coordenada menos seno de t y la segunda coordenada sería coseno de t. Y la derivada de esta otra curva, bueno, habría que derivar toda esta cosa acá y eso nos da menos t partido en raíz de 1 menos t cuadrado. Y esta parte acá sería simplemente 1. Ahora hay que calcular su norma. Entonces ahora calculamos la norma de acá. Esto significa que me queda la raíz de... Recordemos que la norma va a ser esta al cuadrado más esta al cuadrado. Entonces va a ser seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Sabemos por todas las veces que hemos ocupado esta fórmula, esto vale 1. Así que esta norma acá vale 1. Así que la norma es súper sencilla, la de esta curva acá. Y la de esta otra curva acá va a ser la raíz de esta al cuadrado más esta al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado me quedaría t cuadrado partido en 1 menos t cuadrado. Y el segundo sería 1 al cuadrado, entonces simplemente sería 1. Así que si nosotros trabajamos esto un poquito, me quedaría acá t cuadrado más, en este caso podría ocupar aquí el denominador de acá para colocarlo en ese término. Me quedaría 1 menos t cuadrado partido en 1 menos t cuadrado. Para que tenga el mismo denominador. Entonces se me va s con s. De esta forma simplemente me queda 1 partido en raíz de 1 menos t cuadrado. Así que si yo aquí reemplazo la fórmula de la longitud de curva, aquí me quedaría que esta sería la integral, en este caso desde a hasta b. En este caso a y b sería desde 0 a pi medio. Así que aquí me quedaría 0 pi medio de la norma de la curva derivada. En este caso es 1. Así que uno simplemente reemplazaría aquí el 1 y el de t. Y en el caso de acá, supongamos que una rayita. En el caso de acá me quedaría la integral desde 0 a 1. Entonces aquí ponemos 0 a 1. Y en este caso lo que se encuentra adentro sería esta norma acá. Y esta norma acá sería justamente este término de aquí. Entonces sería 1 partido en 1 menos t cuadrado de t. Entonces obviamente la integral del lado izquierdo es mucho más sencilla. Simplemente aquí me quedaría pi medio. Entonces esto también nos va a mostrar de que ciertas parametrizaciones nos va a permitir calcular longitud de curva mucho más simple que otras parametrizaciones. Porque bueno, en este caso esta integral igual es súper conocida. De hecho, esta integral es la del arcoseno. Entonces,
Este sería el seno inverso de t desde 0 a 1. O sea, obviamente esta fórmula acá, de hecho, esta se suele ver como en cursos de integrales, es muy conocida, como las integrales de las funciones trigonométricas inversas. De hecho, la del coseno inverso es muy similar a esta y la de la tangente inverso, bueno, todas las funciones trigonométricas inversas tienen como integrales muy similares a esta. Entonces, en este caso, simplemente reemplazo la fórmula conocida para este tipo de funciones inversas. Entonces, el seno inverso de 1, de hecho, pongámoslo aquí abajo, el seno inverso de 1 y tengo el seno inverso de 0. Entonces, el seno inverso de, por ejemplo, el más sencillo, el de 0, simplemente sería 0. Y el de 1 sería, en este caso, de hecho, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cuándo el seno alcanza el valor 1? Y eso lo alcanza en 90 grados, en pi medio. Entonces, el valor de esto sería pi medio. Así que justamente también me da que esta integral de acá es pi medio. Entonces, aquí uno se puede dar cuenta que dos parametrizaciones distintas que me describen la misma trayectoria, al calcular su longitud de curva, va a ser exactamente el mismo valor. Y lo cual tiene sentido. Tiene que ser así. Si las dos me están diciendo la misma trayectoria, que en este caso era como una cosa como así, obviamente esta parte de acá, esta longitud tiene que ser igual. Entonces, ahí hay que tener cuidado también con qué parametrización ocupar. Porque quizás van a hacer un cálculo y puede que sea el cálculo súper feo. Y claro, le va a dar el valor, pero el cálculo va a ser súper feo. En cambio, quizás con otra parametrización va a ser mucho más sencillo. En este caso ni siquiera había que pensarlo mucho porque la integral en sí era súper sencilla. Entonces sería un ejemplo de que nos permite ver que dos curvas, o sea, dos parametrizaciones distintas que nos describen la misma trayectoria nos da justamente la misma longitud de curva. Entonces, visto esto, vamos a ver, que probablemente va a ser lo último que vamos a ver en esta clase, que va a ser la reparametrización de una longitud de arco. Entonces, voy a ir a la otra página. Entonces, nosotros tenemos una curva y tenemos una curva parametrizada a partir de esa trayectoria. Entonces, con parametrizar me refiero a que depende de un parámetro t. Entonces, ahora nosotros podemos redefinir esa curva con otro parámetro, que va a ser un parámetro que le vamos a llamar s, y que se obtiene a partir de la fórmula de la longitud de curva. Y de esta forma, la curva de hecho va a tener un comportamiento un poco distinto al de una parametrización normal. Por eso esto se le llama reparametrización. Porque va a ser como otra parametrización, a partir de la que uno tenía en un inicio. Entonces, reparametrización por longitud de arco. Entonces, definición. Entonces, primero que todo, hay que ver cómo es el tema de la reparametrización. Entonces, la función, pongamos aquí R1, porque va a ser otra curva. La R de 1, que va a estar definida entre C y D. Esta sería mi reparametrización. Por eso que le puse como 1 y aquí no le puse ni A ni B, sino que C y D. Entonces, esta función, que va a estar definida en R3 o en R2, o sea, va a llegar a R3 o R2, y que va a estar dada por una composición de funciones. En este caso la composición va a ser R, que en este caso R sería la primera curva, la parametrizada, con la cual hemos estado trabajando antes, y va a estar compuesta con otra función, que va a ser una función phi. Y esto va a ser para todo t en el intervalo CAD. Entonces se llama reparametrización. Reparametrización de la curva. En este caso la curva vamos a llamarla en términos generales, vamos a llamarla gamma. Para decir simplemente, bueno, con esta parte de acá simplemente me estoy refiriendo a la trayectoria de la curva, al dibujito. No a la función en sí, sino al dibujito. Entonces esta curva gamma, a la reparametrización de esta curva,
sería justamente esta parte de acá. Sería esta composición de funciones. Y a esta función de acá, a este phi, le vamos a llamar la función de reparametrización. Entonces, ponemos aquí en negrito. Phi se llama función de reparametrización. Reparametrización. Que va a ser justamente la función que me va a pasar de la primera curva que yo tengo, que va a ser la curva de parametrización, la curva R. Y esta función phi nos va a permitir pasar desde esta a esta de acá. Entonces esta de acá va a ser justamente la reparametrización. Entonces esta va a ser la parametrización y esta va a ser la reparametrización. Entonces phi va a ser todo el trabajo en este caso. Pues se llama la función de reparametrización. Entonces, bueno, aquí vamos a ver ejemplos para que se entienda mucho mejor todo esto de acá. Entonces, primero una pequeña observación. Que va a tener que ver con esta función phi. Entonces, esta función phi, que de hecho como no lo puse en la definición, pero lo voy a poner ahora en la observación, va a ser una función biyectiva. Que de hecho, por lo tanto, como va a ser biyectiva, va a ser una función que va a tener una inversa. Eso significa que también va a ser o creciente o decreciente. Entonces, como phi es, o de hecho, pongamos aquí, phi es biyectiva. Entonces, la función será creciente. Cuando sea creciente, vamos a estar hablando de que su derivada dentro del intervalo va a ser mayor que 0 para todo t dentro de ese intervalo, o será decreciente, que significa que su derivada va a ser menor a 0. Esto para todo t en el intervalo c, d. Entonces, en el primer caso, de ser creciente, en el primer caso, se va a preservar la orientación, es decir, el sentido que tiene la curva. Entonces se preserva la orientación. Y en la segunda, es decir, si la curva, o sea, si esta función phi con la que vamos a reparametrizar es decreciente, significa que la nueva curva que yo obtengo de la reparametrización va a invertir el sentido. Entonces, ¿qué significa que invierta el sentido? Significa que el final va a ser el inicio. Y el inicio que había antes va a ser justamente el final. Entonces cambia el sentido. Va a tener un sentido opuesto. Entonces, en este caso, se va a invertir. Entonces, en la segunda, lo invierte. Entonces, un pequeño ejemplito para terminar. Muy pequeño. Entonces, ejemplo. Supongamos que tengo una parametrización. Esta sería la primera curva, que va a estar definida entre A y B. Y que va a llegar a R3 o a R2. Entonces, yo me puedo definir una reparametrización a partir de una nueva función phi, que yo le dije que llama, por ejemplo, R de 1. En este caso, va a partir, yo le dije en C y D. Pero en este caso, para este ejemplo, para que sea más ilustrativo, el C y el D lo vamos a tomar como A y B también. Justamente coinciden en este caso. Entonces esto va de R3 o a R2, dependiendo la curva que uno se defina. Entonces, esta curva R de 1, que va a ser mi reparametrización, va a venir dada como A más B menos T. Entonces esta parte de aquí de adentro sería mi phi de T. Mi phi de T sería A más B menos T. Entonces, el haber hecho, por ejemplo, aquí significa que tengo una curva parametrizada. Tengo una función phi que me la define de una cierta forma. Esta función phi uno puede demostrar que es biyectiva. Y al hacer la composición con la primera curva, me estoy creando una nueva curva.
que esta va a ser mi curva de reparametrización. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que al hacer justamente esta composición con esta función phi, me va a invertir el orden. De hecho, fíjense que, de hecho pongamos aquí como observación, esta reparametrización R de 1 tiene el orden invertido, ya que la primera, como ejemplo, pongamos que no encontramos en R2. La primera, por ejemplo, parte aquí, yo le dije en R de A, y hace su trayecto y llega aquí a R de B. Entonces tengo un inicio y tengo un final. Con la nueva curva, fíjense que cuando tomo el valor t igual a, por ejemplo, si tomo t igual a, entonces reemplazo aquí el a y se me va SA con SA. Entonces me queda R de B. Entonces significa que cuando tengo R de 1 de A, tengo R de B. Es decir, el principio de la reparametrización va a ser el final de la parametrización, de la que tienen en un inicio. Entonces esta nueva curva va a partir acá. Aquí va a ser mi R de A, que va a ser justamente mi R de B. R1 de A. Y va a ser justamente el mismo trayecto, pero en sentido contrario. Porque, por ejemplo, esta de acá sigue este sentido. Entonces, todo este rato sigue ese sentido allá. Esta de acá no. Como la definí de esta forma la función phi, entonces esta parte justamente en este puntito que dibujé acá y hace la misma trayectoria. De hecho, podemos aquí dibujar, o sea, copiar esta parte de acá. Hace la misma trayectoria y llega aquí al punto final. Este sería el punto R1 de, pongamos que el mismo color rojo, R1 de B. ¿Y qué pasa si reemplazo el B? Me queda aquí B, entonces me va SB con SB, entonces me queda A. Así que justamente cuando llega al B, está llegando aquí al A de la parametrización antigua. Llega aquí a R de A. Entonces hace el sentido contrario. Entonces, sea como en ese sentido ahí. Entonces esta parte acá y llega acá. En cambio la nueva reparametrización parte acá y hace esa cosa ahí. Y de hecho, con esto sí que termino. Aquí la función, si tengo aquí, yo le dije que era a más b menos t. Justamente si yo saco su derivada, me queda menos 1. Y esto obviamente menor que 0. Entonces justamente concuerda con la observación que les dije aquí. Que si era decreciente, entonces invierte el sentido. Y claramente, es decreciente y invierte el sentido. Porque se va ahora en este sentido de acá. Invierte en la trayectoria. Entonces, esa sería como la reparametrización. El crearse una nueva función y componer justamente la función antigua, la parametrizada, componerla con esta nueva función phi y crear una reparametrización, una curva de reparametrización. Entonces mañana en la clase vamos a ver una función phi en especial, que se va a construir a partir de la fórmula de la longitud de curva que vimos recién. Y eso se le llama la reparametrización por longitud de curva o por longitud de arco. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo funciona esta cosa. Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Así que cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias, que vaya bien. Igual, Chao, profe. chao, chao, cuídense, que estén bien.